por continuar con nosotros. En medio de llantos y sonrisas, por más de 8 años de ministerio pastoral en la iglesia Osana Masaya, fue despedido el pastor Raúl Hurtado, quien continuará con el ministerio en Panamá. Alexander Méndez nos trae esta conmovedora historia. Y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Fueron las palabras de Jehová para el pueblo de Israel. Ahora Dios está usando hombres que con amor y dedicación instruyan a la iglesia y la conduzcan por la senda angosta. Osana es una iglesia que durante ha permanecido en la ciudad de Masaya, ha difundido la palabra de Dios a través de diferentes métodos y planes que han sido satisfactorios y han logrado traspasar las metas que como ministerio se han propuesto. Estas y otras cosas de interés y beneficio para la congregación es lo que siempre ha implementado el pastor Raúl Hurtado junto a su esposa y el cuerpo de liderazgo por más de 8 años, pero por ahora su misión en Nicaragua ha finalizado. También estoy bien triste, creo que se dieron cuenta, hay una iglesia que nos ha amado y nosotros la hemos amado de vuelta. Y el único consuelo que tengo es que la voluntad de Dios, como dice la Escritura, es perfecta, es la mejor, es buena, agradable y perfecta, y eso es lo que creo que estamos haciendo. Estamos saliendo porque Dios nos está llevando y cuando uno está en la voluntad de Dios es el mejor lugar, el mejor punto donde uno puede estar. Y creo que el entender todos de que esto es Dios que está haciendo esto, y sé que muchos se van a alegrar cuando escuchen las cosas que Dios va a comenzar a hacer allá también, así como yo me voy a alegrar aquí. Este pasado fin de semana, los miembros de la iglesia realizaron un culto de despedida donde se compartió la palabra de Dios. Los jóvenes realizaron un drama resaltando el agradecimiento. La familia pastoral brindó palabras de ánimo, bendiciones y gratitud por el tiempo de servicio. Los miembros aseguran que Hurtado ha realizado una excelente labor. Por su parte, el pastor Otoniel Osorio proseguirá con el trabajo y misión de guiar a la iglesia Osana con los principios y valores bíblicos establecidos. Además, continuará con los planes que el pastor Hurtado había iniciado. La meta que tenemos es darle continuidad a lo que los pastores Hurtado hicieron. Eso significa que no es que van a cambiar las cosas, todo lo contrario, lo que vamos a hacer es seguir el plan, y es el plan de Jesucristo. ¿Cuál es el plan de Jesucristo? Llevar la palabra del Señor a cada persona. Somos una comunidad que creemos en que cada persona tiene un lugar en el reino de Jesucristo. Una comunidad de renovación y restauración en la familia, que cada familia necesita a Jesús. Entienda bien, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de Jesucristo. Si usted nos ve, nos escucha, créame, lo que usted necesita es a Dios. Y ese es el mensaje que los pastores Hurtado llevaron y que ahora esta iglesia va a continuar llevando, porque esto no se acaba ahora, esto continúa hasta que el día que Jesucristo venga. Y unas palabras de agradecimiento a tales pastores que han marcado su vida. Bueno, mis amigos que están en nuestro corazón, ni siquiera les puedo decir adiós porque los veré muchísimo. Vamos a ver mucho, gracias a Dios tenemos la oportunidad de visitarlos muchas veces en el año. Al finalizar la actividad, las personas demostraron el gran amor y aprecio que tienen para el pastor Raúl Hurtado y su familia, en medio de un desborde de abrazos y palabras de despedida. Para más vida, buenas nuevas de bendición, informó Alexander Méndez. 33 años de fundación cumplió la Iglesia de Dios en la comarca El Túnel. ¿De qué manera lo celebraron sus miembros? Veamos la información con Jacqueline Espinosa. Más de 50 miembros de diferentes iglesias, entre ellos Nazareno, Menonitas e Iglesias de Dios, se reunieron para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo a través de un grandioso culto de acción de gracias
en agradecimiento a Dios por los 33 años cumplidos de arduo trabajo, lucha y perseverancia durante todo este tiempo. Cantos espirituales llenos de devoción fueron parte de los momentos agradables que compartieron cada uno de los asistentes, en especial miembros fundadores del templo, quienes fueron los que contribuyeron a levantar la iglesia y vieron crecer a la membresía. Manifestaron su gozo a través de las alabanzas. Yo me siento muy alegre, muy contenta y le doy mil gracias al Señor, ¿sabe? Porque yo tengo 33 años de estar en esta iglesia. A los 27 años murió el pastor y seguí pues adelante en otra iglesia y donde mi hija. ¿Cómo se siente usted, hermana, con los 33 aniversarios de la iglesia? Usted que ha sido una de las fundadoras. Pues, muy contenta y agradecida con Dios por estos 33 años pues, de vida que le ha dado Dios a la iglesia. El pastor de la congregación, Luis Francisco López, expresó su gratitud a Dios, ya que para él ha sido su primer año de pastorado, donde su mayor logro ha sido la restauración espiritual en los miembros. Bueno, uno de los logros ha sido la restauración del pueblo del Señor y aparte de eso también algunas cosas que se ha remodelado en lo que es el templo de la iglesia. En la exposición de la palabra se contó con la presencia del pastor invitado Juan Arauz de la Iglesia Jesús Roca Eterna, donde fue apreciada la exhortación a los creyentes a sujetarse día a día de la mano de Cristo, afirmó el expositor. Algo que como mensaje y de mucha importancia para los hermanos pastores que están iniciándose en esta labor es de que se agarren fuerte del Señor, que se preocupen mucho por servirle de todo corazón, porque al darnos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, entendemos por la palabra lo que nos dice la Biblia. La actividad se llevó a cabo en la comarca El Túnel, la cual finalizó con un convivio entre los miembros que participaron del culto especial. Desde la comarca El Túnel, para Más Vida, Buenas Nuevas de Bendición, Jacqueline Espinosa. En el mundo tendréis aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Estas palabras fueron motivo de aliento para los discípulos de Jesús y hasta el día de hoy siguen siendo de ánimo para aquellos que predican el Evangelio. Desde el tiempo de los profetas, Dios ha levantado a hombres y los ha capacitado para llevar sus buenas nuevas de salvación y amor a su pueblo y a todos los que necesitan de él. Estos han sido hombres valientes y abnegados a la labor que se les ha encomendado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aunque no por todo el mundo, ellos han sido bien recibidos. En muchos países los cristianos son perseguidos y obligados a callar, aún hasta negar su fe. En Nicaragua, los cristianos tenemos el derecho de congregarnos y realizar los servicios de adoración ocultos, de predicar libremente, de fundar iglesias y crear ministerios, tener una Biblia y estudiar la palabra de Dios. No obstante, creyentes de otros países no gozan del mismo privilegio que nosotros, ya que en esta época se vive el desprecio y el odio a tal grado que en muchos lugares del mundo gobiernos le han declarado la guerra al cristianismo. Gracias a Dios nos ha permitido expresarnos libremente nuestras creencias y sobre todo nuestra fe, compartir con aquellas almas que tienen sed de Dios, aquellas personas que necesitan conocer la verdad. Y creo que hasta el momento Dios nos ha permitido esa libertad, movernos libremente, expresarnos de la manera que pensamos y sobre todo expresar nuestra fe en Dios. En más de 40 naciones se repite la historia que vivió la iglesia primitiva cuando era perseguida en tiempos del Imperio Romano. En esa época los cristianos eran usados para entretener a las clases altas y a la plebe romana, en los llamados circos y el Coliseo romano, donde eran expuestos ante una multitud de personas que contemplaban cómo estos mártires eran devorados por fieras en un juego desigual, bárbaro y sanguinario. Pero la historia de barbarie aún continúa en países donde las religiones predominan aún más que el poder político. En países como China se confiscan las Biblias para no tener acceso a la palabra. En Gaza secuestran a los cristianos para obligarlos a convertirse al Islam o matarlos. En Irán recientemente se había decretado la pena de muerte al pastor evangélico Youssef Nadarkhani por el hecho de no renegar de su fe. En Nigeria en 3 horas al menos 500 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron masacradas
con machetes y quemados vivos. Es decir, que el porcentaje es que 1 de cada 3 cristianos muere cada minuto alrededor del mundo. Bueno, aunque es importante que nosotros en Nicaragua tengamos la libertad de predicar, es importante y somos bienaventurados, pero yo creo de que son más bienaventurados los que sufren y mueren por causa del Evangelio. Son más bienaventurados ellos. Y no nos olvidemos que al principio del cristianismo hubieron personas que padecieron gravemente la muerte, ¿verdad?, por causa del Evangelio, y en otros países actualmente se sigue dando esto porque el Evangelio en otros países no se ha desarrollado, es como que estuviera dando inicio. Entonces ellos son bienaventurados porque directamente pasan a la presencia del Señor. La persecución cristiana en la actualidad continúa imparable. Organismos internacionales han informado que los cristianos perseguidos son el grupo religioso más golpeado y asediado. Las leyes de los países donde la iglesia es perseguida no contemplan castigo alguno para los agresores. Es más, muchos cristianos no denuncian los hechos por temor a represalias. Según el artículo 69 de la Constitución Política de Nicaragua, todas las personas individual o colectivamente tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza. Este derecho nos da la libertad de predicar el Evangelio en nuestro país, pero muchas congregaciones hoy en día duermen y otras pierden el tiempo en debates de doctrinas y discusiones acerca de denominaciones, mientras que nuestros hermanos en otros países sufren y mueren a causa del verdadero Evangelio, enseñándonos así que la vida del verdadero cristiano es un ejemplo que nos exhorta a tomar cordura y vestirnos con las obras de un verdadero cristiano. Mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Pablo nos dejó un ejemplo muy claro acerca de vivir en persecución. Siendo él perseguidor de la iglesia, Jesús lo eligió para ser el que llevara el evangelio a los gentiles, tal y como él lo describió en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. El conocer a Cristo le acarrió un sinnúmero de padecimientos y persecuciones, pero sin importarle nada, él siguió su vida viviendo por Jesús, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo recibió la recompensa a la que él llamó el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Asimismo, la persecución no es motivo de tristeza para los cristianos alrededor del mundo. Tal es el caso en Sudán, donde a pesar del sufrimiento, la iglesia sigue creciendo a un nivel increíble. Debemos recordar que la persecución de nuestros hermanos y hermanas no es una tragedia humana, es una realidad espiritual. Sin embargo, no habrá más tinieblas para los que sufrieron tal angustia. Isaías 9:1. Les informó Mauricio Méndez para Más Vida, Buenas Nuevas de Bendición. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Proverbios 2, 10 y 11. Es momento de nuestro segundo corte, no se mueva que ya regresamos.